varios millones de personas en el mundo permanecen en estos momentos en una cárcel. Como puede ser previsible, a mayor número de población que tiene un país, mayores probabilidades existen que cuantitativamente haya cientos de miles de sus habitantes encarcelados. Y para quien opta por el crimen como camino de vida, esas decisiones comienzan a tomarse pronto, a edades cada vez más tempranas. Casi siempre es porque las personas comienzan mintiendo y participando en delitos menores, tanto los adultos como los chicos. Pero los futuros criminales no realizan estos actos criminales solo para escapar de situaciones embarazosas o exagerar sus actos. No, ellos mienten porque obtienen una sensación de poder con eso. Mentir y hacer daño a la sociedad misma se termina volviendo para ellos en una elección y es parte de su comportamiento de por vida. A pesar de que Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con cerca de 330 millones de habitantes, aunque muy lejos de la India y China, sí es el país número 1 en tener la mayor población carcelaria albergada, tanto en números absolutos como relativos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Estados Unidos se sitúa en el primer lugar en cuanto a porcentaje de población encarcelada. En cambio, China, el segundo país en términos absolutos, es el número 134 en términos relativos. El motivo principal de este sobredimensionamiento es la dura política judicial en el país, con penas muy elevadas y poco orientadas a la reinserción frente a la perspectiva punitiva muy asentada. No obstante, Estados Unidos no es el único ejemplo donde su población carcelaria está, en comparación con otros países, muy por encima de su población total comparada. Países como Irán o Sudáfrica son buena prueba de ello. Por eso, en este vídeo te mostramos 10 de los momentos más increíbles en la corte. Échales un vistazo si te atreves. Pero te advertimos de antemano que esta lista no es para estómagos sensibles. Número 1. Aquí tenemos a uno de los casos más curiosos e increíbles que han ocurrido en una corte norteamericana. Fue el de Eric Tualaris, quien mató a su novia en Milwaukee en 2008. Eric, ante la corte en repetidas ocasiones, quiso hacer creer al juez presente que su asesinato a sangre fría y sin móvil aparente había sido influenciado por la película Asesinos Natos, la cual para colmo ya había sido considerado uno de los filmes que más delitos había inspirado en la vida real. Eric Tualaris confesó haber visto esta película 20 veces, pero el caso no se detuvo ahí, ya que aún más impactante fue el asesinato en 1995 de William Savage, un buen amigo del especialista en bestsellers jurídicos John Grisham, el autor de La tapadera y el cliente. Demandó a Oliver Stone y a Warner Bros., alegando que deberían haber sido conscientes de que su trabajo en esta película de asesinos natos podía inspirar a desequilibrados como Sarah E. Monson y Benjamin Darras, los dos jóvenes que acabaron con su amigo Savage y dejaron parapléjica a otra víctima de un tiro en la cabeza. Número 2. Hayley Wuornos. Wuornos tenía un largo historial de robos, prostitución y abuso de drogas antes de que comenzara a matar hombres que conoció a lo largo de la Interestatal 75 en Florida. Afirmó que a lo largo de los años, los hombres que le pagaban por tener relaciones sexuales la habían golpeado y violado repetidamente. Su primera víctima, Richard Mallory, fue un delincuente sexual condenado. Wuornos fue detenida después de que su amante, Tyria Moore, le contó a la policía sobre los asesinatos y accedió a cooperar. Moore no fue acusada de ningún delito. Wuornos le dijo a los investigadores una declaración admitiendo los asesinatos, pero dijo que mató en defensa propia. Durante su juicio por el asesinato de Richard Mallory, 3 psicólogos declararon a favor de la defensa de Wuornos. Padecía un trastorno límite de la personalidad, lo que afectaba su capacidad para ajustar su conducta a los requisitos de la ley. Después de unos 90 minutos de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. En su audiencia de sentencia, Wuornos afirmó que la policía la obligó a confesar. El juez la condenó a muerte. Ella no impugnó los otros 5 asesinatos. Fue ejecutada el 9 de octubre del 2002, después de poner fin voluntariamente a sus apelaciones, diciendo que volvería a matar si la liberaban. Número 3. Charles y Leonard Lake. Entre 1983 y 1985, los asesinos en serie Charles y Leonard Lake
asesinaron a un mínimo de 11 mujeres en el californiano Rancho Calaveras. Según declaró Lake, todo era parte de un plan para sobrevivir a un holocausto nuclear, creando un refugio y acaparando una harén de mujeres secuestradas. Durante los 8 meses que duró la vista judicial, Charles negó los cargos de asesinato que se le imputaban y aseguró que él solo fue un observador de dichos delitos, nunca el autor de los mismos. Según el asiático, Leonard fue quien planeó y cometió cada secuestro, violación y asesinato, pero siempre sin su ayuda. Nadie le creyó, las pruebas eran irrefutables. Un jurado popular encontró a Charles culpable de 11 cargos de asesinato, 6 hombres, 3 mujeres y 2 bebés, y fue condenado a muerte por inyección letal. Desde entonces, su lucha ha sido retrasar lo máximo posible su ejecución. De hecho, aunque actualmente está en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín en California, Charles continúa apelando, por lo que todavía hoy no existe una fecha definitiva para ejecutar el veredicto. Número 4. Randy Steven Kraft, condenado por 16 asesinatos en el condado de Orange, California, pero vinculado a al menos 29 asesinatos adicionales en todo el país, según los fiscales. Los detectives encontraron un cuaderno en el maletín de Kraft que contenía una lista con más de 60 entradas. Los fiscales dijeron que relataba los asesinatos de Kraft. Los abogados defensores argumentaron que en el diario incluía entradas ambiguas como Nochevieja, que hace referencia a eventos no relacionados con el asesinato. Kraft era un consultor informático que recogía a jóvenes en la autopista interestatal. Como dato interesante, este criminal apuntó a hombres con antecedentes militares. Fue arrestado el 14 de mayo de 1983. La patrulla de caminos de California detuvo a Kraft por zigzaguear y los agentes encontraron un cadáver en el asiento del pasajero delantero. Fue declarado culpable de 16 cargos de asesinato y condenado a muerte. Está encarcelado a la espera de ser ejecutado en la prisión estatal de San Quintín. Número 5. Josh Cook. Tras asesinar a sus padres en 2003, el joven Josh Cook afirmó estar convencido de vivir en un mundo virtual como el de la película Matrix. Pero este dato es sumamente desconcertante, ya que en otros juicios de asesinatos de padres por parte de sus hijos también salió a mención el título de la película Matrix en una corte. Tal fue el caso del sueco Vadim Miesekes y la estadounidense Tonda Lynn Ashley, quienes alegaron en sus respectivos juicios lo mismo tras asesinar a sus respectivos caseros, lo cual no deja de ser curioso si consideramos que, según el agente Smith, ayudaba a la dueña de su casa a sacar la basura. Número 6. Buono y Bianchi eran primos que se hacían pasar por policías para atrapar a adolescentes y mujeres jóvenes, algunas de las cuales trabajaban como prostitutas. Bianchi afirmó que sufría de un trastorno de personalidad múltiple, pero luego admitió que fingió la condición. Buono era dueño de una tienda de tapicería de automóviles y no era sospechoso hasta que Bianchi fue capturado. Confesó e identificó a su primo como su cómplice. Bianchi fue detenido el 12 de enero de 1979. Buono fue arrestado el 19 de octubre de 1979. Bianchi fue arrestado en Washington como sospechoso del asesinato de 2 estudiantes universitarias en el Western Washington University. Se declaró culpable de los asesinatos en Washington y confesó 5 de los asesinatos de Los Ángeles. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas por asesinato y una cadena perpetua adicional por conspiración. Bianchi está encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington en Walla Walla. Buono fue arrestado en su casa en Glendale, California, el mismo día que Bianchi admitió que participó en 5 de los asesinatos en Hillside. Bianchi testificó durante el juicio de Buono. Buono fue condenado por 9 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2002. Número 7. Juan Corona. Un contratista de mano de obra agrícola fue condenado por la muerte a puñaladas de 24 trabajadores. Su víctima número 25 recibió un disparo. Durante una audiencia de libertad condicional en 2011, confesó haber matado a los hombres. Corona, quien tenía 77 años y sufría de demencia en el momento de la audiencia, describió a sus víctimas como alcohólicos que habían entrado sin autorización en los huertos.
Corona fue detenido luego que un vecino reportara actividad sospechosa en un huerto de duraznos. La policía encontró 25 cuerpos enterrados en tumbas poco profundas en huertos que rodean el río Feder y rastreó los cuerpos hasta Corona. 4 víctimas nunca fueron identificadas. Después de ser declarado culpable en 1973, Corona fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas en prisión, pero una apelación condujo a un nuevo juicio en 1982. Corona fue nuevamente condenada en el segundo juicio y sentenciado a 25 términos simultáneos, de 25 años a cadena perpetua. Murió de causas naturales el 4 de marzo del 2019. Número 8. Franklin. Este homicida apuntaba a prostitutas y drogadictas. Fue llamado el Green Circler porque se creía que había dejado de matar durante más de una década antes de comenzar una segunda ola de asesinatos durante la década del 2000. Franklin, casado y padre de 2 hijos, es un extrabajador de saneamiento de la ciudad y asistente de garaje. Fue arrestado el 7 de julio del 2010. Policías encubiertos de Los Ángeles obtuvieron una muestra del ADN de Franklin de una porción de pizza sobrante y la compararon con el ADN del asesino. Fue declarado culpable de asesinar a 10 personas y fue condenado a muerte en 2016. Murió en prisión en el 2020. Número 9. Samuel Little. Condenado por 8 asesinatos en 2018, Little confesó un total de 93 asesinatos durante una entrevista con analistas de delitos del FBI. Los investigadores han confirmado al menos 60 de los homicidios confesados. El FBI lo describe como uno de los asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos y ha pedido la ayuda al público para identificar a más de sus víctimas. Era un vagabundo nómada. Little comenzó a viajar de un estado a otro y a cometer delitos después de salir de Ohio a fines de la década de 1950. A menudo se dirigía a mujeres vulnerables involucradas en la prostitución y adictas a las drogas. Era un exboxeador competitivo, golpeaba y aturdía a sus víctimas antes de estrangularlas, sin heridas de bala o puñaladas. La mayoría de estas muertes se atribuyeron a accidentes o sobredosis de droga. Fue arrestado el 5 de septiembre del 2012 en un refugio para personas sin hogar en Kentucky. Little fue extraditado a California por un cargo de narcóticos. Una vez estuvo bajo custodia, el Departamento de Policía de Los Ángeles comparó el ADN de Little con el de las víctimas de 3 homicidios sin resolver de 1987 y 1989. Fue acusado de 3 cargos de asesinato y en 2014 fue declarado culpable y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad alguna de libertad condicional. En 2018 fue extraditado a Texas, donde se declaró culpable del asesinato de Dennis Brothers en 1994 y fue condenado a cadena perpetua. En 2019 recibió 4 sentencias adicionales de cadena perpetua por el asesinato de 4 mujeres en Ohio. Little murió en prisión en el 2020. Número 10 y último, Joseph James DeAngelo, apodado también como The Golden State Killer, Visalia Ranchaker, Ias Aria Repis y The Original Night Stalker. DeAngelo, un ex policía, comenzó con una serie de robos, luego se volvió más violento con una serie de asesinatos, violaciones y asaltos en la década de 1970 y 1980. 2 de sus primeros homicidios conocidos fueron el asesinato de una pareja en Rancho Córdoba, que pudo haberlo visto irrumpir en una casa. Después de los asesinatos de Rancho Córdoba, DeAngelo inició una serie de asesinatos en el área de Santa Bárbara, a más de 482 kilómetros al sur de Sacramento. El asesino serial confiesa su participación en más de 50 asesinatos. Su pandilla supuestamente arrojaba los cuerpos a aguas infestadas de cocodrilos. Los investigadores en este momento no vieron una conexión entre los ataques en Santa Bárbara y Sacramento. DeAngelo fue arrestado el 24 de abril de 2018. Los detectives usaron un sitio web público de genealogía para reducir su lista de sospechosos y luego recolectaron muestras de ADN de la basura de DeAngelo y la manija de la puerta de su automóvil. Horas después de que se confirmaran 2 coincidencias de ADN, DeAngelo fue detenido. El 29 de junio del 2020, DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado,
y circunstancias especiales, incluido el asesinato cometido durante robos y violaciones, así como 13 cargos de secuestro, y reconoció más de 50 violaciones por las que no había sido acusado debido al Estatuto de Limitaciones de California. DeAngelo evita la pena de muerte con su declaración de culpabilidad. El 21 de agosto del 2020, DeAngelo recibió 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.